hoy es la mesa sobre epistemología y límites cognitivos, que está a cargo de Pablo Quintanilla, quien va a dar a pasar qué es el conocimiento, qué puede ser conocido, epistemología y límites cognitivos. Pablo Quintanilla es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Perú. Es doctor en filosofía de Virginia, Estados Unidos, magíster en filosofía por la Universidad de Londres, licenciado en filosofía por la Universidad Católica de Perú. Se desempeña como docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y en la Escuela de Grado de Perú. Se especializa en filosofía del lenguaje y del mente, psicología y teoría de la elección. Y ha ganado el premio de reconocimiento en investigación de las naciones, una para seguir estudios de doctorado, una beca del Consejo Británico para seguir estudios de maestría en el Reino Unido, entre muchos otros reconocimientos. Entonces, profesor, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su generosa y amable presencia. Reconozco amigos, colegas, profesora, de quien he aprendido muchísimo, más de lo que ahora puedo recordar. Para mí es ella que fue en esta ocasión. No solo no ustedes también. Voy a hablar, en efecto, sobre dos temas que están relacionados entre sí. Uno, los conceptos de conocimiento. Que no hay en mucho, y no solo en el ámbito de la filosofía occidental, sino en el ámbito del mundo divino. Y el segundo tema es los límites del conocimiento, los confines de lo que podemos. Entonces, comienzo diciendo que todas las disciplinas académicas aspiran al conocimiento, pero quizá no exista un solo concepto de conocimiento aplicable a todos. Por otra parte, el cerebro de los Homo sapiens ha evolucionado para conocer, por razones adaptativas, los aspectos más saltantes del mundo macroscópico. Esto nos lleva a preguntarnos si hay dimensiones de la realidad que podrían estar más allá de nuestro conocimiento, es decir, fuera de nuestros límites cognitivos. Entonces, en esta presentación abordaré los dos temas que acabo de mencionar, que están relacionados entre sí. Primero, si hay algún elemento común a las diversas formas de conocimiento, y segundo, hasta qué punto es posible hacer conjeturas acerca del límite de lo que puede ser conocido. Se cuenta que en una ocasión el filósofo británico George Edward Moore se encontraba en una librería haciendo fila para comprar un libro. Delante de él un señor pidió un libro con el título de Sobre el conocimiento, on knowledge. Ante esto, la señorita que atendía le preguntó: ¿sobre el conocimiento de qué, señor? Y Moore comentó: a esa jovencita deberían darle un doctorado. En efecto, lo que Moore estaba sugiriendo es que sería absurdo que haya un libro dedicado al conocimiento, porque no hay un solo concepto de conocimiento, ni una sola forma de conocimiento. Pero estos no necesariamente. Cuando esto ocurrió, Moore, sin duda se encontraba bajo la influencia del segundo Wittgenstein, quien era un antisemitista declarado, y pensaba que los diferentes usos de una palabra no necesariamente tienen algo en común, más allá de un parecido, en efecto, es un error suponer que si hay una palabra para algo, por ejemplo, para describir conocimiento, debe haber solo un concepto de conocimiento que se aplique a las distintas maneras o diferentes campos de estudio. Lo mismo ocurre con la palabra verdad. No hay ninguna razón para pensar que cuando hablamos de verdades matemáticas, físicas, históricas, psicológicas o sociales, estamos usando el mismo concepto. Una contingencia lingüística es una contingencia histórica. Utilizamos la misma palabra para fenómenos que son totalmente diferentes. Esto nos conduce a pensar
que no necesariamente hay una sola definición de verdad, de la misma manera que no necesariamente hay una sola definición de conocimiento. Podemos suponer que, aunque haya muchos conceptos de conocimiento o de verdad, todos ellos tendrían que tener algo en común, una suerte de intersección entre todos ellos, digamos. No podría ocurrir, pero no es necesario que así sea. Análogamente, es un error suponer que si hay una palabra en una lengua, tiene que haber un concepto o ella aludida. Existe la palabra ser, pero no existe el concepto ser. Existe la expresión no ser, aunque no el concepto no ser. Es igualmente error pensar que una comunidad humana solo tiene un concepto si tiene una palabra para nombrar. Como solía creer Bruno Snell y defendió en su célebre libro El descubrimiento de la mente en la filosofía y la literatura clásicas griegas. Él pensaba, Bruno Snell, que como los griegos o médicos no tenían una palabra para libertad en el sentido del libre albedrío, tenían aletheia, que significa, perdón, tenían eleutería, que significa no ser esclavo, pero no tenían una palabra para el libre albedrío, entonces no tenían el concepto de libre albedrío. Pienso que Snell se equivocó y descarrió a generaciones de homelistas. Es perfectamente factible que tengamos conceptos no lexicalizados, o sea, conceptos para los cuales no hay marca. Así, por ejemplo, es casi seguro que todos los seres humanos de las diversas culturas, incluyendo a los infantes muy pequeños, tenemos el concepto de causalidad, incluso si algunos no tienen una palabra para él, o si su lengua no marca ese concepto gramaticalmente, por ejemplo, con verbos causativos. Es muy probable que los infantes preverbales tengan conceptos, por ejemplo, el concepto de causalidad, y es materia de debate si algunos animales también podrían tener conceptos. Hay razones para suponer que existen conceptos innatos que son parte de la estructura cognitiva del Homo sapiens, pues han evolucionado para facilitar nuestra supervivencia en el medio. El concepto de causalidad es un buen ejemplo de esto, y el de verdad también, pero no solo ellos, sino tal vez otros conceptos epistémicos como conocimiento, creencia, justificación, sobre los cuales voy a regresar más adelante y los voy a comparar con sus posibles equivalentes en qué. Pero lo que acabo de decir parecería contradecir la afirmación que hice hace unos pocos minutos al sostener que el segundo Wittgenstein tenía razón, al pensar que los diversos usos de una palabra no necesariamente tienen una intersección compartida y que lo mismo vale para los conceptos. Es decir, ahí podría decir, Pablo se está contradiciendo, porque hace un rato dijiste que no necesariamente hay una intersección entre conceptos y ahora estás diciendo que es posible que haya conceptos innatos. La clave aquí está en la expresión no necesariamente. Pienso que es altamente probable que haya conceptos innatos que ya sea estén lexicalizados o no, ya sea estén marcados morfosintácticamente o no, se expresen de diferente manera en todas las culturas y lenguas. No. El punto es que no sabemos cuáles son, y para averiguarlos necesitamos hacer más investigación interdisciplinaria que involucre a ciencias empíricas como la psicología experimental, la lingüística comparada y las ciencias de la evolución. El problema se complica un poco más cuando notamos que las palabras solo tienen significados en comunidades hablantes, los que son en el fondo significados, reglas tácitas de uso compartido, y que los conceptos existen en comunidades humanas, también como reglas tácitas para diferenciar entre lo que instancia y lo que no instancia a un concepto. Otro asunto clave es que los conceptos también tienen relaciones inferenciales entre sí. Esto es, los conceptos no están aislados unos de otros,
sino forman estructuras en las que los conceptos implican a otros o son implicados. Así, por ejemplo, el concepto de conocimiento implica el concepto de creencia, pero no al revés. De esa manera, si yo les dijera a ustedes, sé o conozco tal cosa, pero no lo creo, ustedes me dirían, esto es lo que entiendo. Lo mismo pasaría si yo dijera, creo que P, pero lamentablemente no es verdad. Ustedes dirían que eso no puede pasar. Me dirían, tú no entiendes la gramática de la palabra creer y de la palabra conocer, o la palabra verdad. También sería contradictorio si yo dijera, creo tal cosa, pero no tengo ninguna justificación para ello. Aunque esta es una frase frecuente, pienso que debe entenderse como que esa persona cree algo para lo que no tiene justificaciones conscientes. Parece imposible creer algo sin una justificación, sea esta consciente o no, sea una buena o una mala justificación. Así pues, los conceptos tienen relaciones inferenciales entre ellos, pero nada nos garantiza que ciertos conceptos de una cultura que tienen ciertas relaciones inferenciales, pensemos por ejemplo en conceptos epistémicos de la cultura occidental, conceptos epistémicos como conocimiento, creencia, verdad, justificación, etcétera, que tienen relaciones inferenciales. Nada nos garantiza que esta estructura conceptual con ciertas relaciones inferenciales tenga las mismas relaciones inferenciales en otra cultura. Podría ser así o podría no ser así. Si un conjunto de conceptos tiene las mismas relaciones inferenciales en todas las culturas, tendríamos buenas razones para sostener que se trata de una estructura cognitiva del cerebro humano que es producto de la evolución. Si no es así, tendremos que aceptar que esas relaciones inferenciales son únicamente culturales y, por tanto, contingentes y variables, no universales de la especie. Pero, si son universales de la especie, tendrían que estar lexicalizadas en todas las lenguas, o por lo menos marcadas morfosintácticamente en todas ellas, respetando las mismas relaciones diferenciales. Hasta aquí quiero sugerir que la epistemología que se hace ahora no puede ser únicamente a priori y que es mucho más compleja que la que se cultivaba hace algunas décadas. Juan pensaba que la epistemología debe ser naturalizada para convertirse en una rama de la psicología empírica. Yo ampliaría un poco más esa aseveración. Pienso que la epistemología es y debe ser un terreno transdisciplinario que involucre a la psicología empírica y a muchas otras ciencias empíricas, como la lingüística comparada, como las ciencias de la evolución, además de la filosofía. De hecho, como intentaré mostrar pronto, cuando queremos saber qué es el conocimiento, no nos interesa saber cómo se usa la palabra conocimiento en un momento dado de la historia de una lengua. Tampoco nos interesa, o no debería interesarnos, solamente encontrar condiciones necesarias y suficientes para el concepto. Nos interesa, o nos debería interesar, entre otras cosas, saber cómo funciona el cerebro humano cuando conocemos algo. ¿Por qué funciona de esa manera y no de otra? ¿Qué fenómenos pueden ser conocidos y cuáles no? Entre otras preguntas relevantes que solo pueden ser abordadas interdisciplinariamente. De manera que la epistemología no es un campo que pertenezca únicamente a la filosofía, como ha sido tradicionalmente
sino también a varias disciplinas que interactúan entre sí. Y yo personalmente soy muy convencido de que muchas áreas de la filosofía están yendo por ese camino. La ética, por ejemplo, que ha sido tradicionalmente un campo de la filosofía, es hoy una actividad interdisciplinaria que involucra sin duda la psicología evolucionista, las ciencias de la evolución, la psicología experimental y muchas otras disciplinas, ¿no? Abandonar una rama de estudio sobre la cual tenemos información empírica a la pura argumentación a priori nos condenaría a hacer solamente historia de la filosofía, lo cual no está mal. Necesitamos a los historiadores de la filosofía, pero si queremos avanzar generando nuevo conocimiento, no queda más remedio que utilizar información empírica, ya que esto se tiene. Algo más. Cuando hablamos de conocimiento en el mundo académico, solemos tener en cuenta el conocimiento teórico profesional. Pero este es solo uno de los tipos de conocimiento que hay. Pues también existe el conocimiento práctico, básico, el conocimiento inconsciente y el conocimiento no profesional. Y también existen diferentes combinaciones entre ellos. Así, por ejemplo, saber montar una bicicleta, o techar una casa, o hablar una lengua, son formas de conocimiento no proposicional y normalmente no consciente, aunque pueden volverse proposicionales y conscientes. Saber reconocer una pieza de joya respecto de una de ellas es normalmente un tipo de conocimiento no proposicional, pero que podría llegar a convertirse en conocimiento. Aunque en el proceso de la creatividad científica también se pueden dar esas formas de conocimiento. Lo usual, cuando se construyen modelos científicos, es que están conformados por teorías, es que se trata de conocimiento proposicional y consciente. Pero las diversas formas de conocimiento tienen complejas relaciones entre sí. Ahora bien, el cerebro humano es un pequeño órgano de aproximadamente 1.400 centímetros cúbicos, una cosa así de este tamaño, menos de 1,5 kilos de peso. Este órgano evolucionó en nuestra especie para permitirnos sobrevivir en el medio, adaptándonos a un medio natural agreste y a un entorno social, es decir, a relaciones sociales, un entorno social complejo y extremadamente diverso. Con frecuencia se piensa que nosotros nos hemos adaptado a una naturaleza cambiante, eso es cierto, pero también nos hemos adaptado a estructuras sociales muy cambiantes, lo que ha dado origen, por supuesto, a procesos de convicción social. Nuestro cerebro, por tanto, tiene ciertas posibilidades cognitivas. Por ejemplo, puede procesar exitosamente la información sensorial del medio físico y también información social de nuestra comunidad. Pero, así como hay cosas que puede hacer, hay otras que no puede y probablemente nunca podrá, porque no ha evolucionado para él y porque las habilidades que sí tiene no podrán extenderse para conocer aquello para lo que no ha evolucionado. Es verdad que el desarrollo tecnológico ha ampliado las posibilidades sensoriales del cerebro, así como sus capacidades de procesamiento. A esto se suele llamar transhumanismo o mente extendida. Pero hasta el momento no sabemos cuánto más podría ampliarse esas capacidades de procesamiento de información. El hecho entonces es que al día de hoy hay ciertos límites cognitivos naturales y no sabemos qué tanto podrían extenderse, ni si es que podrían extenderse en lo fundamental. El cerebro
ha evolucionado para conocer lo que el Homo sapiens necesita representarse de manera confiable para sobrevivir, lo que le permitirá predecir el comportamiento futuro de la naturaleza y el comportamiento social humano. Pondré algunos ejemplos de creencias que son parte de nuestra evolución porque son altamente adaptativas. Creemos, por ejemplo, que el universo es regular y no es aleatorio. Creemos que todo evento tiene una causa y creemos que toda causa es anterior a su efecto. Aunque podemos concebir la primera creencia como falsa, nos resulta muy difícil imaginar que la segunda creencia lo sea. Y es casi imposible imaginar la tercera como falsa. Es casi imposible imaginar la tercera. Pero lo que ocurre a nivel subatómico, a nivel cuántico, podría ejemplificar una dimensión del universo para la que nuestro cerebro no ha evolucionado para conocer. Así, por ejemplo, a nivel cuántico, parece que hay un grado de aleatoriedad y que se producen situaciones de causalidad inversa, es decir, situaciones en que la causa es posterior al efecto. Primero se da el efecto, luego se da la causa. Frente a esto tenemos cuatro opciones. Primero, sostener que las leyes físicas macroscópicas, o sea, las del universo físico macroscópico, son las mismas que se cumplen a nivel subatómico, solo que de una manera mucho más compleja. De suerte que en este momento no podemos comprender ni conocer esos fenómenos, pero que es concebible que más adelante sí podamos hacer. Dos, afirmar que lo que ocurre a nivel cuántico tiene leyes físicas diferentes de las leyes macroscópicas, de manera que necesitamos averiguar cuáles son ellas, algo que podríamos hacer en el futuro. No hay ninguna razón para suponer que las leyes físicas que gobiernan el mundo, el universo macroscópico, son las mismas leyes que gobiernan el mundo subatómico. De la misma manera como no hay absolutamente ninguna razón para suponer que las leyes físicas que gobernaban el universo inmediatamente después de la gran explosión son las mismas que gobiernan el universo hoy y las mismas que gobernarán el universo dentro de 14.000 millones de años. No hay ninguna razón para eso. Tercero, que a nivel cuántico simplemente no hay irregularidades, sino solo azar. Y cuarto, que la dimensión cuántica esté fuera de nuestro límite cognitivo. O sea que las tres opciones anteriores o no son verdaderas o no las podemos entender y que lo que ocurre a nivel cuántico está simplemente más allá de nuestro límite cognitivo. De manera que no hay conocimiento que alguna vez podamos tener al respecto. Entonces vamos a detenernos un instante en este punto. El filósofo británico Colin McGee acuñó la expresión cierre cognitivo, cognitive closure, y dice lo siguiente: un tipo de mente, por ejemplo la humana, está cerrada cognitivamente a una propiedad P si esa mente es empírica y muy capaz de entender P. De esta manera, las capacidades cognitivas de una especie, por ejemplo, el tipo de primate, podrían ser diferentes de las de otra especie, por ejemplo, el de un lobo, de manera que la primera podría acceder a la propiedad P, pero la segunda no. Dicho sea de paso, algo parecido podría haber ocurrido entre el Homo sapiens y los neandertales, o el Homo floresiensis, o el denisovano, solo que no lo sabemos. Es indiscutible que actualmente tenemos un límite cognitivo natural, es lo que es claro. Lo que es materia de debate es qué tanto podríamos ampliarlo y si podríamos llegar a conocer cuáles son nuestros límites cognitivos. Pues podría ser que esto requiera de haber traspasado la frontera
para ser capaces de reconocer. Por supuesto, podría ocurrir que creamos que hemos llegado a ella y que más adelante descubramos que no fue así. Eso es frecuente en la historia de la filosofía y de la ciencia. Es frecuente que pensemos que hemos llegado a un punto donde ya no podemos seguir conociendo más y en el futuro conocemos más. Pero además, la idea misma de un límite cognitivo nos con otro vocabulario, la podemos encontrar en Parménides, quien plantea la imposibilidad de pensar en no ser. No digo que nosotros podamos pensar en no ser, digo que ya Parménides se dio cuenta que había un límite cognitivo ahí. En Platón, quien cree que el conocimiento de las ideas es imposible, aunque nos podemos acercar a este, y en Locke, Hume y Kant, para quienes la realidad en sí misma no puede ser conocida, sino solo la manera como se nos presenta. Recuerden la célebre frase de Locke, individuum es inefable, donde literalmente dice el individuo no se puede hablar sobre lo individual, pero lo que quiere decir en realidad es no se puede conocer el sujeto, lo individual. El caso de Hume es más obvio, escéptico, y el caso de Kant también, para que no podemos conocer la realidad de sí mismo, y no solo la manera que se nos presenta. Hay ahí un límite cognitivo. También, en el primer Wittgenstein, para que saber sobre qué no podemos hablar. Pero en todos estos casos hay una paradoja. Pues afirmar que no podemos conocer algo implica tener información acerca de ello. Para empezar, implica saber que no podemos saber nada acerca de eso. Esa es la objeción que los idealistas alemanes le plantearon a Kant inmediatamente. Es decir, le dijeron, primero estás afirmando algo acerca del número y lo que estás afirmando es que no se puede conocer. En consecuencia, sabes que no se puede conocer. Sabes algo acerca del número. Y segundo, estás diciendo el número causa las experiencias sensoriales, con lo cual estás aplicando una de las categorías del entendimiento a algo que es más allá de lo que nos llega sensorialmente. Hay una segunda contradicción cuántica que resolvió esas contradicciones, ¿no? Ahora, la pregunta sobre el límite cognitivo, entonces, no se plantea únicamente de manera a priorística en el pasado, por razones obvias, porque no había información empírica, sino ahora se plantea de manera empírica y sobre todo en términos de la evolución del cerebro. Algo que solo pudo haber ocurrido a partir de 1859, un año en que todo, porque en 1859 Darwin publicó El origen de las especies. De ahí la humanidad no fue la misma. Entonces, podría ser, por ejemplo, que nuestro cerebro haya evolucionado para encontrar las regularidades causales del universo macroscópico, pero no para encontrar o descubrir o conocer lo que ocurre a nivel cuántico, ni los eventos de la causalidad inversa, si es que los hay. ¿Por qué? Porque ¿para qué querría la evolución que no nos da nada gratis? La evolución es lo más mezquino que hay en esta vida. Nos da lo que necesitamos para sobrevivir y para transmitir a nuestros descendientes. Pero la evolución no nos podría haber dado ningún mecanismo cognitivo para explicar lo que ocurre a nivel cuántico, porque ¿para qué lo haría? Si no necesitamos adaptarnos a lo que ocurre a nivel cuántico. También podría ser que nuestro cerebro haya evolucionado para creer que todo efecto tiene una causa, sin que eso sea así. Podría ser que sea falso, que todo efecto tiene una causa, pero que hayamos evolucionado para creer que todo efecto tiene una causa, porque eso nos permite predecir el curso futuro de los acontecimientos. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que podría ser
que la gran explosión no tenga una causa. ¿Por qué tendría que tener una causa? Y podría ser también que a nivel cuántico haya eventos, o todos los eventos, no tengan una causa, ¿no? También es un hecho que el cerebro ha evolucionado para creer que el espacio es plano, cuando en realidad sabemos hoy día que el espacio es curvo. Entonces nosotros naturalmente creemos que la línea más corta entre dos puntos es una línea recta, pero la línea más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino la línea curva, porque no hay líneas rectas en el universo. Pero estos últimos ejemplos son engañosos, porque no son casos de límites cognitivos per se, ya que, aunque hemos evolucionado para buscar relaciones causales en la naturaleza física y social y para concebir el espacio como plano, es factible construir modelos físicos y matemáticos que definen eso. De hecho, la teoría de la relatividad y las geometrías euclidianas describen el espacio como curvo. Y eso, entonces, no está más allá de nuestro límite cognitivo. Lo que quiero decir es que el hecho de que nuestro cerebro haya evolucionado para creer algo no significa que no podamos sobrepasar los límites evolutivos y creer algo diferente, sobre todo mediante modelos formales, por ejemplo, modelos físicos. Estos son casos entonces en que creamos modelos teóricos para explicar fenómenos que el cerebro no puede concebir de manera natural. Los casos más conspicuos de fenómenos que están más allá de nuestro límite cognitivo serían aquellos para los cuales ni siquiera seríamos capaces de construir modelos teóricos que amplíen las capacidades naturales de comprensión del mismo. Esto podría ocurrir, por ejemplo, como piensa Colin McGee, con la naturaleza misma de la conciencia. Colin McGee publicó un libro donde sostiene que no sabemos y nunca sabremos qué es la conciencia y cómo se generó la conciencia, porque eso está fuera de los límites cognitivos, ¿no? Los críticos de McGee los llaman, por tanto, mistericista, ¿no? Porque es como declarar misterioso un campo de la realidad, es decir, sobre esto no hay nada que... Hasta este punto, entonces, convendremos en que es un hecho que la mente humana tiene límites cognitivos naturales, que serían universales a la especie, pero es debatible perfectamente traspasable y cotejable. O sea, en relación al límite cognitivo natural, hay un límite natural, lo que no sabemos es qué tanto lo podemos ampliar o no, pero ahora voy a hablar de otro límite, que es un límite cultural que sí es perfectamente traspasable. ¿Por qué? Porque no es un límite cognitivo. Para ello, voy a comparar el concepto occidental de conocimiento y el concepto andino de conocimiento. La filosofía es una actividad, la filosofía occidental, que desde sus inicios ha empleado diversos métodos. Muchos de ellos pueden ser válidos simultáneamente, sea para lograr objetivos diferentes o para complementarse mutuamente. Pero quizá el método más importante es el denominado análisis conceptual, que no es patrimonio de los filósofos analíticos. Es posible decir que se viene haciendo análisis conceptual desde Sócrates. Así, la filosofía nació y se desarrolló analizando conceptos considerados centrales en la misma, como por ejemplo conocimiento, justificación, verdad, sabiduría, existencia, bien, belleza, justicia, moralidad, etc.
Es conocido que Sócrates se paseaba por las calles atenienses, torturando a sus conciudadanos, haciéndoles preguntas que ellos no podían contestar. Y quizá no podían contestar porque no se puede contestar, porque no hay una esencia de la virtud, porque no hay una esencia del conocimiento. Eso es lo que diría el segundo Wittgenstein, ¿no? El segundo Wittgenstein decía: Sócrates torturaba a sus conciudadanos, pero lo único que lograba era desmentirlo, que no había manera de contestar a una pregunta que no se puede contestar. Sin embargo, lo que es un hecho es que, por lo menos desde Sócrates en adelante, los filósofos han estado obsesionados por definir estos conceptos, entender qué es la justicia, entender qué es la moralidad, y así. Pero una pregunta que debería saltarnos es si, al analizar estos conceptos, los filósofos están solamente explorando los significados de palabras que tienen una historia particular en una comunidad de hablantes y que por tanto son contingentes y variables. O si los filósofos están estudiando la realidad universal a la que estos refieren. Si uno pudiera preguntarle a Platón: mira, que te interesa es saber qué significa la palabra episteme en el griego ático del siglo V, él diría: no, yo no soy un lexicógrafo, yo no hago diccionarios, yo quiero saber qué es el conocimiento. Claro, porque Platón pensaba que hay una esencia del conocimiento, que es la idea, el arquetipo, la forma del conocimiento, a la cual podemos llegar a través de las palabras, ¿no? Filósofos posteriores a Platón, desde Aristóteles en adelante, ya no creen que exista una idea, una forma, un arquetipo, una esencia del conocimiento, y entonces el asunto va a cambiar. Pero lo que no ha cambiado es la idea de que si analizamos una palabra en un momento de su desarrollo histórico, tenemos algún instrumento para analizar lo que esa palabra refiere universalmente. Es decir, los filósofos no platónicos incluso analizan la palabra episteme para tratar de entender qué es el conocimiento. Y la gran pregunta es: ¿cómo se pasa de lo uno a lo otro? ¿Cómo pasamos de analizar? La pregunta es si los filósofos, la pregunta es si los filósofos creen que, y esta es la primera opción, están analizando el significado de la palabra episteme, por ejemplo, el dialecto griego ático del siglo V a.C., o la palabra erkenntnis en cierto momento de la historia del alemán, o la palabra connaissance en la historia del francés. Nótese que estas tres palabras no tienen el mismo significado, que es discutible que haya una esencia común que compartan, a pesar de ser las tres palabras de lenguas de origen inglés. Solo muy recientemente, aunque parezca increíble, que algunos filósofos han caído en la cuenta de que el asunto se complicaría mucho más si tomamos en consideración las palabras en lenguas no indoeuropeas, que traduciríamos imperfectamente por términos epistémicos en caso que estas lenguas salgan. La segunda opción es que los filósofos crean que no están estudiando el significado de una palabra, por ejemplo, conocimiento, sino la naturaleza misma del conocimiento, que sería universal. Si fuese lo primero, la primera opción, el interés filosófico de la empresa estaría más bien. De ser lo segundo, habría que demostrar de qué manera el análisis de una palabra conduce a la comprensión de una realidad universal que trasciende a él. El análisis conceptual suele venir acompañado de intuiciones filosóficas, consideradas tan evidentes que no requieren de justificación.
son, por así decirlo, las evidencias de las que parte una argumentación filosófica, dado que tiene que partir de un sitio. Ejemplos de estas intuiciones filosóficas indiscutibles, obvias, que no requieren de justificación son: pienso, luego existo, toda acción se realiza conforme al fin. Aristóteles, el Comaquea, en el libro. Uno no puede creer algo que es opuesto al mismo tiempo. Aristóteles, en física. Si uno sabe algo, entonces lo cree, pero si lo cree, no necesariamente lo sabe, y así verdad. A partir de estas impresiones se extraen consecuencias y se analiza si ellas conducen a contradicciones o si son incompatibles con otras impresiones, proposiciones que se sigan de otras impresiones o evidencias observacionales. Eventualmente incluso datos confiables procedentes de la ciencia. Si no hay incompatibilidades, se sigue adelante, habiendo partido de las impresiones, armando una explicación arquitectónica. Si hay incompatibilidades, se van eliminando las proposiciones que parecen menos confiables, según el resto del sistema, o incluso se pone en cuestión algunas de las impresiones fundamentales, pero nunca todas, ni todas las proposiciones que se siguen de ellas. Así se va construyendo lo que se llamó, a partir de Nelson Goodman y John Rawls, una suerte de equilibrio reflexivo que se dejará en herencia a las siguientes generaciones de filósofos, quienes continuarán sobre esto. Estas intuiciones, sin embargo, consideradas obvias y universalmente verdaderas, podrían no serlo. De los ejemplos que he dado hace un momento, de las intuiciones que he dado hace un momento, algunas intuiciones son presupuestos indemostrados. Por ejemplo, todo efecto tiene una causa. ¿Se puede probar eso? No se puede probar. O la naturaleza es regular y no aleatoria. ¿Se puede probar eso? No se puede probar. Son presupuestos metafísicos. Es lo que John Stuart Mill llamaba el presupuesto de la uniformidad de la naturaleza. Otras son axiomas de la lógica clásica, que las lógicas no clásicas ni divergentes han cuestionado. Por ejemplo, uno no puede creer una proposición y su negación al mismo tiempo. Toda proposición es únicamente verdadera o falsa. Algunas otras han sido puestas en cuestión o simplemente abandonadas por teorías científicas recientes. Por ejemplo, toda acción se realiza conforme a un fin. Eso dice Aristóteles, algo que es soviética de economía, pero Freud no estaría de acuerdo con ello. O nadie actúa en contra de su propio bien a sabiendas. Eso también dice Platón, y Freud sin duda no estaría de acuerdo. Finalmente, algunas podrían ser consideradas proposiciones analíticas y por tanto no informativas acerca del mundo, sino acerca del significado de las palabras, como si alguien conoce algo, entonces lo cree, pero no al revés. Y la verdad de esta oración depende del significado de conocimiento y del significado de creencia. De todas estas intuiciones, algunas podrían ser universales, pero porque son un producto de la evolución del cerebro del Homo sapiens para adaptarse al medio, como todo efecto tiene causa. Aunque quizás no sean verdaderas, como ya dije, en la realidad subatómica o en otro universo posible. Algunas podrían ser solamente culturales, es decir, aceptadas por una comunidad de hablantes. Por ejemplo, la ateniense en el siglo V a.C., y otros podrían ser parte de las características semánticas de una lengua, ¿no? Si alguien conoce algo, entonces protege. Pero incluso aquellas que son producto de la evolución del cerebro son contingentes, porque el cerebro podría haber evolucionado de una manera diferente. No parece haber ninguna proposición que no sea contingente, excepto las que son verdades analíticas, que no resultan informativas acerca del mundo, sino acerca de nuestro sistema de creencias con el que tratamos de obtener el mundo. Nótese entonces que hay un sentido en que la filosofía occidental
tiene pretensiones universalistas, así nació, pero que en realidad está constreñida a una cultura fuertemente. Entonces, voy a sostener ahora que la filosofía occidental nace, por lo menos con pretensiones universales. Platón no creía estar analizando la palabra que esté en la lengua griega, siglo V, creía estar analizando el concepto, la idea, el arquetipo del conocimiento que se instancia en todas las lenguas. Es decir, Platón hubiera dicho, bueno, yo estoy analizando la lengua griega, que es la que yo conozco, pero si analizara el egipcio antiguo, que él sabía que existía, o si analizara el hebreo, o si analizara el farsi, encontraría lo mismo. Porque finalmente las distintas lenguas instancian de distintas maneras la misma idea. Palabras diferentes, pero la misma idea. Pero además de ser una tesis fuertemente universalista, esta es una tesis fuertemente docente, porque nada nos garantiza al día de hoy que Platón realmente estuviera analizando una idea universal. Lo más probable es que estuviera analizando un significado cultural, que es parte del desarrollo del criterio. No es sorprendente por ello que se suele decir, siguiendo a Whitehead, que toda la filosofía occidental es un apunte y de página, no, que era claramente universalista y egocéntrico. Aunque, pero porque cuando analizaban los términos de Episteme, Lecheria, Agathos, no pretendía examinar el significado de ciertas palabras en la lengua en un momento de su desarrollo, sino las reales esencias de la verdad, existencia, experiencia, etc., que se encuentran contenidas en formas trascendentales que se instancian en todas las lenguas humanas, o por lo menos en las civilizadas y no bárbaras. Aquí Platón tendría que tomar una opción, ¿no? Diría, las ideas se instancian en todas las lenguas o las ideas se instancian en todas las lenguas no bárbaras. Ese es un tema que a mí me ha interesado mucho y que estoy tratando de descubrir qué cosa es lo que dirían los filósofos griegos sin éxito por ahora. Y aquí, a decir que existen lenguas en las que no se puede hacer filosofía porque son demasiado primitivas, hay solo un paso. Ya sabemos quién lo dio. De hecho, hasta fines del siglo XIX, todos los filósofos aceptaban eso, hacia comienzos del siglo XX, también algunos, y hoy muchos siguen creyendo. O sea, muchos filósofos siguen creyendo que se puede hacer filosofía en algunas lenguas, pero no muchas. Ahora me gustaría ejemplificar lo que vengo diciendo con una comparación entre conceptos epistémicos en lenguas indoeuropeas y en quechua. Desde el diálogo teeteto de Platón, la filosofía occidental suele asumir como una intuición universal y verdadera que un sujeto ese sabe o conoce la proposición P si y solo si se dan tres condiciones: que ese la crea, que P sea verdadera y que ese tenga buenas razones para creer P. Pero tenemos razones para suponer que esta definición de conocimiento propuesta por Teeteto, mejorada tal vez con alguna cláusula adicional, es universal a la especie. Si lo fuera, solo sería, es parte de un tipo de cableado neurológico, producto de la evolución, que de alguna manera asocia el conocimiento con creencia bien justificada. Es factible que todos los seres humanos de alguna manera asociemos conocimiento, verdad y justificación, porque es parte de la evolución del cerebro. Eso supondría que todas las lenguas y culturas deberían tener conceptos, sean lexicalizados o no, porque podrían expresarse morfosintácticamente, análogos a nuestros conceptos castellanos de conocimiento y justificación, que se asocien inferencialmente de alguna manera semejantes. Si fuera así, Platón sí tendría razón. Solo que estas formas, adjetivos, ideas, no tendrían una existencia trascendental
sino una existencia neurológica. Es decir, cuando un filósofo está estudiando el concepto epistémico, no está estudiando una idea platónica, está estudiando la manera como funciona el cerebro. ¿Puede ser? Puede ser. No lo aseguro. Más aún, si la intuición epistémica que sostiene a la concepción triádica del conocimiento y defecto, es esta, es parte de nuestro cableado cerebral, también debería surgir primero en todas las personas. Segundo, espontáneamente en los niños, a pesar de la pobreza del destino, en un momento de su desarrollo ontogenético. E incluso podríamos encontrar en la base de primates no humanos, como sostiene el filósofo John Turing, que cree que es posible hacer experimentos con primates no humanos, quienes de alguna manera tienen conceptos de conocimiento, de verdad y de especificación. Conceptos primitivos que son llamados protoconceptos. Los conceptos epistémicos de la mayor parte de las lenguas indoeuropeas, antes de continuar. Entonces, una opción es que esta estructura conceptual, formada por relaciones diferenciales entre conocimiento, verdad, justificación, creencia, sea parte del cableado humano, del cerebro, de la evolución del cerebro humano, por tanto sea universal, por tanto lo encontraremos en todas las lenguas y en todas las culturas. Esa es una opción. Pero hay otra opción, y es que esta estructura no sea universal, que sea cultural. Ahora, los conceptos epistémicos de la mayor parte de lenguas indoeuropeas proceden de verbos de percepción, sobre todo visual, pero no solo visual. Por ejemplo, palabras como bélicas, que viene de video, yo veo, ellos, gnosis, aletheia, descubrir, desvelar, ¿para qué? Para verlo. Todos proceden de verbos concretos de la historia. Sapere, de donde viene saber, procede más bien del verbo saborear, pero sigue siendo un verbo sensorial. Y así, la mayor parte de conceptos epistémicos, entonces, en lenguas europeas, están asociadas a verbos de sensación. El conocimiento es así entendido como un tipo de representación mental. La realidad se nos presenta sensorialmente y la mente los representa. Por tanto, el conocimiento es entendido como un tipo de representación. Pero la lengua quechua, por ejemplo, traduce comúnmente estos conceptos de manera diferente. Todos sabemos que no existe traducción perfecta y esta es menos que perfecta, lo que voy a plantear ahora, pero hay algún tipo de asociación. La manera como se suele traducir al quechua la palabra castellana conocimiento es yachay, a pesar que también está en Rusia, tiende a sugerir predicción, intuición, está asociado a sueño, o rixi, que está asociado a tener familiaridad con alguien. Pero vamos a concentrarnos por ahora en Yachay. Yachay no se asocia a la representación mental, ni tampoco a la sensación. O sea, a saber hacer algo, tener habilidad para ello. Pero al mismo tiempo, tener creencia que afecto por esa práctica. De hecho, Yachay también significa pedir, orar, recibir, así como criar o crear. Aunque estos usos son hoy poco frecuentes, los conocemos por algunas variedades del quechua actualmente existentes en la Sierra Central del Perú y por los primeros diccionarios en castellano, como el anónimo atribuido a Blas Valera de 1586 y el de González Holguín de 1600. Por otra parte, la palabra
Eh, Ojalá bien. Muy bien. Ah, Es ese. ya, vamos a ver si funciona. No. Yo te puedo pedir. Por otra parte, la palabra que se traduce por verdad, que se mal traduce por verdad, diría, en quechua es chica, checa, en sus distintas variedades. Tampoco nota representación o desconectar o agrupación con la realidad. Tiene que ver con eso. Sino asentimiento. De hecho, está etimológicamente asociada al adverbio de afirmación chi, que traduciríamos al castellano como sí. Entonces, checa normalmente se usa para sentir algo. Si yo estoy conversando con una persona y siente algo, yo le digo checa, checa, es como si sí, se puede, que, pero no tiene ningún tipo de asociación con representación de la realidad. Para continuar comparando la definición occidental de conocimiento con creencia verdadera justificada, con términos análogos de quechua, habría que analizar si las palabras yacha y cheque están inferencialmente relacionadas con algún concepto de justificación. Recuerden que hemos partido de la definición de efecto de la creencia, el conocimiento es creencia verdadera justificada, ¿no? Y hemos visto que hay relaciones inferenciales entre esos conceptos, de manera que se interdefinen mutuamente, construyendo un modelo explicativo de lo que se conoce. Y ahora lo que estamos haciendo es analizar los conceptos equivalentes, entre comillas, en lengua quechua para ver si también tienen relaciones inferenciales y si son las mismas relaciones inferenciales o no. Una traducción aceptable al quechua de clasificación es chaninche, pero debo confesarles que he tenido que conversar con muchos amigos hablantes de quechua, más para que me digan si esta es realmente una buena es pésima, pero una buena traducción. Donde el dicho es pésima, pero es lo menos malo, ¿no? Justificación se traduciría al quechua como chanincha, que tiene el significado de valorar algo, de la justa, o de evaluarlo. Esta palabra viene de chani, que significa valor, y del sufijo factivo cha, que significa hacer, o sea, hacer valorar. Chaninchai, con la terminación sufijal in, es un verbo infinitivo con el significado de validar o dar fe. No es exactamente lo mismo que justificación. Cuando pregunto a mis amigos quechohablantes, yo soy un proto-amateur de quechua, pero cuando converso con mis amigos quechohablantes, yo les digo, supongamos, por ejemplo, que alguien me dice algo, y le digo, justifica lo que estás diciendo. ¿Cuál es la palabra que utilizaría en quechua? Sería chanincha. Entonces, después de 15 minutos de reflexión, me dice, no sé, a veces sí, a veces no, creo que utilizaría esta palabra, pero chanincha sería lo menos, ¿no? Asimismo, en el quechua prehispánico no había un verbo para creer, sino para decir, que es ini, de manera que si deseo afirmar que alguien cree algo, lo que tengo que afirmar es, él dice tal cosa. Supongamos que quiero decir, Juan cree que P. No puedo decirlo en quechua porque no hay un verbo de creencia en quechua. Tengo que decir, Juan dice que P. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo me las arreglo si quiero decir, Juan dice que P, pero no lo cree? Ah, en ese caso, no utilizo un verbo de creencia porque no hay, sino
el sistema de evidenciales sobre el cual voy a realizar un estudio. Entonces, fue recién con la llegada de los primeros realizadores que el verbo "y" se empezó a emplear para las creencias religiosas, especialmente en contextos cristianos, porque, como usted se imaginará, para los evangelizadores era fundamental que existiera un concepto de creencia, y no bastaba con un concepto de decir. Sin embargo, actualmente, "y" se utiliza para decir historia en contextos religiosos y particularmente cristianos. Se usa en el sentido de, o sea, se mantiene esa tradición. El punto, entonces, es que mientras que en la lengua y cultura griega ática del siglo V a.C. había una relación diferencial natural a los hablantes, entre conocimiento, creencia, verdad, justificación, de suerte que se interdefinían mutuamente, dando lugar a una explicación de lo que es conocer algo. Sus posibles traducciones al quechua no tienen las mismas relaciones diferenciales, de manera que no sería apropiado proponer la misma concepción de conocimiento. Más aún, el conocimiento y la creencia en quechua se expresan morfológicamente mediante sufijos de evidencialidad que marcan la evidencia directa, mi, la evidencia indirecta, sí, y la evidencia conjetural, cha. Estos sufijos evidenciales marcan la fuente de información del hablante, o sea, cómo sé lo que estoy diciendo, la actitud epistémica del hablante, qué tanto lo creo o creo que lo sé, ahí estoy marcando. No tengo un verbo para eso, pero tengo un sufijo para eso. Y su compromiso epistémico, si se responsabiliza por lo que dice, cada vez que profiere un enunciado, pues el uso de estos evidenciales es obligatorio. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, la evidencia directa, sufijo de evidencia directa, para afirmar algo que resulta que es falso, como yo me he comprometido con lo que he dicho, soy acusado de mentiroso. Porque yo lo que estoy diciendo es, yo lo vi. Y si yo lo vi y resulta que no es verdad, entonces, soy mentiroso. ¿No? Es obvio que esto no se puede decir en castellano, lo que no significa una limitación del castellano. No hay lenguas que sean mejores o peores o que tengan más limitaciones que otras, son características diferentes. Pero una cosa que es interesante es que ninguna lengua indoeuropea tiene evidenciales. Ninguna. Las lenguas amerindias en general tienen tienen sistemas de evidenciales. Muchas lenguas asiáticas también por obvias razones, porque las lenguas amerindias proceden de lenguas asiáticas, y lo más cercano a una lengua europea que tendría sistema de evidenciales es el turco, y digo lo más cercano porque Turquía tiene 1% de su territorio en Europa, ¿no? Bueno, ahora bien, las preguntas de fondo son: ¿en qué sentido buena parte de la filosofía occidental es el análisis de las relaciones inferenciales de términos en lenguas indoeuropeas? ¿Y qué provecho podríamos obtener de hacer algo equivalente en lenguas no indoeuropeas, como el quechua, por ejemplo? O sea, ¿qué provecho podríamos obtener de hacer lo que los filósofos occidentales hicieron con las lenguas europeas, de hacerlo con las lenguas no indoeuropeas, y en nuestro caso, por ejemplo, el quechua, o las lenguas amazónicas, o el aymara, que son lenguas que están a la vuelta del sur? Respecto a lo segundo, o sea, ¿qué provecho podríamos obtener? En el más austero de los casos, tendríamos una descripción de los presupuestos epistémicos de una lengua con una historia muy distinta a las lenguas indoeuropeas, a pesar que el quechua tiene 500 años de intervención en castellano. Pero en un escenario más ambicioso, estaríamos explorando las posibles relaciones diferenciales entre conceptos epistémicos, algunos de los cuales sí podrían ser universales a la especie.
al ser producto de la evolución del cerebro. Algo que se distanciaría en todas las relaciones. Pero otras relaciones inferenciales serían solamente culturales. En estos casos, podríamos constatar que una intuición filosófica que resulta obvia para la filosofía occidental no lo sería para el quechua ni para otras lenguas no indoeuropeas. De ser así, habríamos encontrado, por ejemplo, a una intuición filosófica occidental considerada universal y a las tesis que se desprenden de ella. Esto, a su vez, sería un aporte a la filosofía occidental porque le exigiría ser más cautelosa cuando pretende hacer afirmaciones con carácter de universalidad que es casi cero. Muchas gracias. Acá te digo que me interesado el tema, sobre todo porque es un tema que yo hablo quechua, porque hablo quechua, soy de mucho. Perfecto. Primero, en la conferencia me función al conocimiento y te digo una historia del conocimiento y cómo el cerebro fue evolucionando. Me cuento que ustedes desde hace 10.000 años fue el proceso de agricultura. Que desde el proceso de agricultura, como éramos nómadas, bueno, se sabe que hace 3 años, por un meteorito, hace 10.000 años, que un meteorito, como que fue por todo el planeta, hubo una nube gigante que hizo que los tibios pudiéramos recoger cosas. Entonces, o hambre. ¿Te refieres al meteorito que cayó en la península? No, hace 10.000 años. 10.000 años. 10.000 años, sí. Eso es lo que ustedes saben, porque ustedes deben usar está en inglés. La cuestión está que a partir de ellos ya sabían cultivar, porque los cultivos ya eran religiosos. Entonces, el cerebro en ese momento estaba más especializado en la percepción de la naturaleza y en leer la naturaleza. Entonces, los procesos cognitivos para la naturaleza son diferentes a los procesos cognitivos que vivimos ahora. Porque para la naturaleza tiene que tener mucho más memoria, mucho más cosas. Eso se sabe. Entonces, a partir de ahí en adelante, por ejemplo, como pasó hambre, y pasamos de la transición de la agricultura, de ser nómadas a ser agricultores, bueno, hubo un periodo tan profundo de hambre en la humanidad que las generaciones que venían eran desnutridas. Entonces, generacionalmente, biológicamente, empezamos a disminuir. Lo que sucede cognitivamente, que ya saben, ¿qué pasa? Entonces, cognitivamente hemos ido disminuyendo. Entonces, no, bueno, al enfrentarnos a la realidad, matas. En función de eso, la evolución del cerebro. Bueno, ahora, en función a uno concreto, estamos hablando de las migraciones que hubo. El hombre que vino a América es un hombre desarrollado, su cerebro, ¿no? El que estuvo acá, preocupado. Pero al final dice, que me interesó bastante. Hay algo sobre cómo conocemos, ¿no? Usted mencionó sobre Aristóteles, ¿no? El Timeo. Claro, entonces es la base aristotélica que se ahorita a mi criterio. Bueno, vamos en función a eso, ¿no? ¿Cómo conocemos? Filosofía. ¿Cómo se conoce algo? El objeto que está enfrente de nosotros. ¿Cómo se accede al objeto? Desde los griegos, el objeto se revela o
o nosotros revelamos eso. ¿Cuáles son las formas de conocer a objetos? Antiguamente en Grecia había miles de formas de acceder a objetos. Es más, se dice en los ritos ópticos que el objeto se revelaba ante el ser humano. Entonces, el problema del conocimiento es más complejo de lo que se dice. Incluso en las matemáticas, el problema es que usted dice que A es igual a A. Ese es un problema fundamental. A es igual a A una propiedad matemática. Claro, se usa la representación de cerebro, pero no es. Bueno, vamos a terminar. A es igual a, es un problema que se ha desarrollado incluso en ontología matemática, y es un problema que atormenta a los matemáticos, porque no es igual. Hay matemáticas no conmutativas. Es una palabra moderna. Entonces, yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo los filósofos entienden esa cuestión del objeto, la revelación del objeto? Eso siempre me ha pasado. ¿Cómo lo contesto individualmente o tenemos varias preguntas? Tenemos 15 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias a todos por la conferencia. Muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo. También la parte lingüística siempre ha sido la menos útil. Ahora, felizmente que ya hay un trabajo haciendo. Pero me voy a volver más occidental. Voy a entrar a un campo que tú has entrado. Fíjate, hablaste de Villar-White, de la naturalización de la filosofía, en la tesis de Villar-White. Y uno de los trabajos más interesantes de Villar-White es sobre la inescrutabilidad de la referencia. Y en esa parte ya has hablado de los límites del conocimiento. Bueno, te has tirado abajo al primer Wittgenstein. ¿No? Mi lenguaje es el mundo de mi experiencia limita mi lenguaje. Lo echaste abajo y entonces al segundo Wittgenstein con los juegos de lenguaje, pero sobre todo, ¿no? La parte de las reglas del lenguaje y el lenguaje privado. Donde ahí entramos siempre en discusión con todo. Mi pregunta va a esta parte, ¿no? En primer lugar, ¿consideras tú que los límites de la experiencia tienen que ver mucho con la inescrutabilidad de eso que llamamos conocimiento? Ya has hablado de límites. ¿Dónde están los límites? Y eso me lleva a otra pregunta. Si el concepto de conciencia es también un concepto limitado, que hasta ahora no se ha definido qué es conciencia. En la epistemología contemporánea, casi todos los filósofos cognitivos hablan de la parte fisiológica, pero nunca te pueden decir cómo se genera un pensamiento o cómo, ¿no? Un pensamiento es más adecuado para el contexto que explicamos, como lo has hecho tú. Y me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿En qué medida la epistemología trata sobre hasta qué punto has llegado tú en tu investigación? Gracias, Pablo. Gracias. No, señora, y después el señor. Sí, ¿qué comanda? Algunos hablan mente, conciencia, la doctora habla de término conciencia. Es un término polémico dentro de la psicología. Y también mi preocupación es el ¿no? Hay dos visiones que hay que ver. Desde el nivel ontogenético y filogenético del desarrollo de la especie humana. ¿Cómo es que si nosotros decimos acá es el límite de lo cognitivo, eso estaría contradiciéndose con la historia de la humanidad? ¿Cómo es que ha evolucionado eso que se llamaba mente, inconsciente, consciente? ¿Cómo ha evolucionado, no? Eso es por una parte. La otra parte es que lo cognitivo
dirige nuestra conciencia, nuestra personalidad. El manejo del cerebro es unilateral, bipartito, tripartito. ¿Qué opina usted de la teoría del doctor Pedro Ortiz Cabanilla? La teoría informacional de la personalidad. Bueno, eso no. Muchas gracias. Sí, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. La realidad, yo soy filósofo, soy curioso de este tema. Creo que la cuestión que se ha levantado, perdón, profesor, su nombre, Víctor Masi, es importante. Y creo que hay una palabra que tú dijiste en otra sesión sobre autoconocimiento, ¿no? Y, o sea, básicamente, en la historia de la humanidad no es mi conocimiento, lo voy a repetir de un sabio de la no dualidad que viene de más allá de Occidente, viene de ahí. Entonces, este conocimiento que es de la Advaita lleva a mapear las tres posibles vías de conocimiento: dualista, la no dualista relativa y la no dualista absoluta. Las dos primeras son conocimiento indirecto y la otra es conocimiento directo. Por lo tanto, habría al menos dos tipos de autoconocimiento, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿no?, de que la ciencia y filosofía de la vanguardia en Occidente, y voy a citar unos pocos nombres, o sea, por ejemplo, Bernardo Castro, que trabaja, o trabajó, mejor dicho, en el Centro por Excelencia de Ciencia Nuclear, ¿no?, en el CERN. Ahorita no voy a delinear su nombre completo de la institución, y a la vez filósofo, ¿no?, y proponente del idealismo analítico, ¿no? Como, o sea, un enfoque que recorre todo el lineaje filosófico europeo, ¿no? Y, o sea, llega a decir que con todos los grandes aportes que no se niegan, no se puede golpear la esquina hacia aquello que tú estarías intuitivamente sugiriendo. En ningún gesto lo que estoy diciendo. Pero a donde quiero llegar es a ese conocimiento no dual, a ese autoconocimiento no dual. Y ahí me remito, ¿no?, porque yo creo que ya estamos en un momento importantísimo de parteaguas. O sea, decir muy bien que existen distintos tipos de conocimiento, pero, o sea, lleguemos al siguiente: ¿qué es, no, la materia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el ego? ¿No? Y para poner fresa encima de la torta, ¿cómo se conoce? O sea, porque si nos limitamos solo a la forma cuerpo, ¿no?, entonces hay una forma de conocer. Pero desde la forma humana, ¿no?, se puede trascender ese conocimiento dual. Y entonces estaríamos cuestionando teorías que, o sea, todavía están en pie, como la evolucionista, porque no se necesita, o sea, una situación, ¿no?, de, o sea, el cerebro de evolución. O sea, quizás, por ejemplo, Pedro Favarón, ¿no?, que trabaja, ¿no?, en esta universidad, pero que también está relacionado con conocimiento intuitivo, ¿no?, en esto también, ¿no?, nos podría decir de que, al menos en el caso de su experiencia dentro del conocimiento intuitivo, el cuerpo humano es solo una antena, ¿no? Y entonces, el asunto es de que esto no es exclusivo de los cultivos, ni es exclusivo de los indígenas, porque sea por el lado racional y científico del idealismo analítico, Bernardo Castro ha llegado a una, por un camino distinto, voy a terminar con esto, por un camino distinto, que es el de la filosofía y la ciencia a través del idealismo analítico, ha llegado a concluir lo que hace ya más de 4.000 años los libros sagrados de los Upanishads, o de Bhagavad Gita, ya lo decían, y que curiosamente eran libros de cabecera de los físicos Einstein, Schrödinger y muchos otros, ¿no?
Yo creo que aquí hay algo que deberíamos prestar atención a ¿no? Y de, o sea, empezar a vincular Occidente con lo que tú estás proponiendo como parte de un sur no geopolítico, sino contrario, ¿no? Entonces estaríamos trascendiendo una cuestión. Es una propuesta humilde, aprendiendo trabajando desde mi ignorancia, del aprender a desaprender. Porque como estuve en sociología, me doy cuenta que yo estaba en el enfoque dual, y que creía que eso era lo único que existía. Y de repente los pueblos indígenas nos están hablando que todo está relacionado, ¿no? Y de repente surge el movimiento no exclusivo entre seres humanos en Europa, como Rupert respiran, cada vez es un animal, y empiezan a hablar de, o sea, cuestiones que están en los Upanishads y que ya Schopenhauer y otros filósofos lo anunciaban, pero no lo explicaban ni lo evidenciaban experiencialmente directamente. Y ese es el punto de que muchas gracias, Pablo. Cierto, bueno, excelente seminario, gracias. Una pregunta, debo entender que usted propone una reducción de la filosofía a la neurofisiología, una reducción de la filosofía a la neurofisiología. Bueno, esa es una pregunta que me surge. En segundo lugar, el límite cognitivo a que usted se refiere es el mismo límite cognitivo del naturalismo, que niega todo tipo de trascendencia, niega telepatía, niega clarividencia. Es el mismo límite cognitivo de los que trabajamos en ciencias, en clínica, en física. Que si se nos pregunta cuál es nuestro límite cognitivo, es ese, ¿no? El del naturalismo. No sé cuál es mi impresión. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar contestar. Otra cosa. Sí, la cortina para poder. Sí. Interesante lo que hemos estado escuchando, ¿no? Casi no estoy dentro de la línea de tecnologías, yo vengo de la computación, pero también tenemos ese dilema. Cuando trabajamos con la inteligencia artificial, entonces, de un lado está la definición de inteligencia y conocimiento humano, que cogemos un modelo, digamos, para poder aplicarlo. Por otro lado, también, pues, nos salimos ya de la inteligencia humana, nos pasamos a los seres vivos, y otras teorías. Pero en la parte computacional siempre hemos estado replicando las formas de razonar del ser humano. Pero ¿cuál podría ser lo que sería? Porque por mucho tiempo se estudia de cómo se genera el conocimiento desde que aparece un hombre hasta la actualidad, pero hay algún estudio de cómo va a ser el futuro el tema del razonamiento en las máquinas. Porque hasta ahora lo que nosotros trabajábamos era, por ejemplo, diferentes tipos de inteligencia artificial, como replicar los modelos de inteligencia de generación de conocimiento humano, por reglas, luego vino por asociación, por descubrimiento, pero con estas nuevas técnicas de inteligencia artificial generativa, la máquina realmente debe empezar a generar conocimiento que el hombre no podría hacer. ¿Cómo que se estaría abordando esta tendencia? Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Sé que tenemos poquísimo tiempo, así que voy a tratar de responderlas todas, ¿no? Bueno, el cerebro humano obviamente tiene varios millones de años de evolución. Parece que el primate común, que fue el ancestro común entre los chimpancés y nosotros, vivió hace 6 millones de años. Él tenía un cerebro de 450 centímetros cúbicos, que era el mismo que nosotros teníamos en aquella época. Al día de hoy, el cerebro humano tiene 1450 centímetros cúbicos. Entonces, evidentemente, los límites cognitivos se han cambiado. Porque aunque el límite cognitivo y la inteligencia no tienen que ver con el tamaño del cerebro, sino con el número de sinapsis neuronales, el tamaño del cerebro determina el potencial del límite cognitivo y el potencial de la inteligencia. Entonces, un cerebro más grande en relación al cuerpo del individuo, lo que se llama el índice de encefalización, genera un mayor potencial intelectual. Esto conduce
a que yo conteste lo siguiente. A lo que lo que nos interesa ahora es ver la correlación que hay entre la evolución del cerebro y el desarrollo. Por supuesto, evolución del cerebro y desarrollo cultural van perfectamente de la mano en un estudio, en una disciplina que se llama EVO-DEVO, Evolution and Development. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas fue ¿cómo se conoce algo? Esa respuesta, la respuesta a la pregunta ¿cómo se conoce algo? Tiene varios años, porque podemos responderlo en términos culturales y decir cómo querían los griegos, conoce algo, cómo querían los Upanishads, que se conoce algo, o responder a esa pregunta en términos neurológicos, cuáles son los procesos neurológicos del cerebro que nos permiten conocer algo. Por supuesto, lo ideal es integrar ambos tipos de respuesta o más tipos de respuesta. Esto me conduce a donde está la pregunta sobre si hay o no un reductivismo hacia lo que... Bueno, la respuesta es definitivamente no. Lo que podemos explicar en términos culturales o en términos psicológicos no lo podemos reducir en explicaciones, ¿no? Sin embargo, el señor me preguntó si cuando yo estaba hablando de límites cognitivos, estaba hablando de límites naturales. La respuesta es sí. Solo que esos límites naturales son el sustrato de lo que después va a permitir el desarrollo cultural, ¿no? Hizo alusión a temas como la telepatía, la clarividencia, etc. Bueno, yo creo que si esos fenómenos existen, son fenómenos naturales. Si existe la telepatía o la clarividencia o lo que fuere, son fenómenos naturales, o sea, están dentro de las capacidades neurológicas del cerebro. No creo que sean fenómenos no naturales o fenómenos no materiales, ¿no? Por otra parte, esto me conduce también a la pregunta sobre cuál podría ser el futuro del conocimiento humano. Esto es lo que se suele llamar el transhumanismo, extendida, porque es un hecho indiscutible que el Homo sapiens ha desarrollado sus posibilidades sensoriales y sus posibilidades cognitivas. Cuando hablo de desarrollo de posibilidades sensoriales, me refiero a esto, por ejemplo. Es decir, esto ha desarrollado mis posibilidades sensoriales, ¿no? Y mis posibilidades cognitivas también han sido desarrolladas a partir de una serie de elementos. El Homo sapiens es la única especie que puede almacenar información fuera de su cerebro. Originalmente lo hacíamos en una piedra, posteriormente en un papiro, luego en un papel y ahora en una computadora. Entonces hay un sentido literal y no metafórico. Un sentido literal y no metafórico en el que parte de mi memoria está almacenada en un USB. Y por tanto he extendido mi memoria para conservarla en un USB. Por el momento es materia de ciencia ficción si es que podríamos desarrollar el cerebro de tal manera que tenga capacidades de procesamiento de información que hoy día no tenemos. Eso no lo sabemos, pero es lógicamente concebible. Así como hemos almacenado información fuera del cerebro, en principio podríamos ampliar las capacidades de procesamiento de información del cerebro, pero el día de hoy no sabemos si es que podremos hacer eso. Y esto me conduce a la pregunta de Víctor. En efecto, yo, como Víctor señaló, estoy muy lejos del primer Wittgenstein y más bien cerca del segundo Wittgenstein. Por tanto, creo que la afirmación los límites del lenguaje son los límites del segundo es una afirmación totalmente equivocada, porque lo que en el fondo Wittgenstein está diciendo ahí es el lenguaje es una cárcel que me limita lo que puedo pensar, pero el lenguaje no es ninguna cárcel, me limita lo que yo puedo pensar. Yo puedo pensar muchas cosas que están más allá de mi lenguaje.
y he puesto ejemplos de conceptos no lexicalizados, ¿no? O conceptos innatos que no son expresables verbalmente. De hecho, el segundo Wittgenstein abandonó esta tesis, la tesis de que sobre los niveles del mundo, porque para empezar, lo que el segundo Wittgenstein hubiera dicho es: no hay límites del lenguaje. En todo caso, hay límites de juegos del lenguaje, que son muchos y variados, ¿no? Y lo que está en los límites de un juego del lenguaje está dentro de las posibilidades de otro juego del lenguaje, ¿no? Y sobre la inescrutabilidad de la referencia, en efecto, Quine y posteriormente Davidson, lo que decía es que así como hay un nivel de indeterminación del significado, según el cual no podemos determinar cuál es el significado real de una expresión, pero no porque no podamos saber cuál es el significado real, sino porque no existe tal cosa como el significado real de una expresión. También se aplica a la inescrutabilidad de la referencia, porque siempre podremos suponer que aquello a lo cual está refiriendo mi expresión es algo diferente a lo que yo quería referir. No quiero alargarme mucho sobre esto, simplemente señalar que mientras que autores como el segundo Wittgenstein, Quine, Davidson y otros pertenecen a una segunda ola de la filosofía analítica, autores como Russell, Moore, primer Wittgenstein, creen que pertenecen a una primera ola de la filosofía analítica. Hay muchas diferencias entre estas dos olas, pero una fundamental, clave, es que los primeros filósofos analíticos creían que la referencia es una relación entre la palabra y la cosa. Y por eso se planteaba la pregunta: ¿a qué refiere la palabra basta? O se planteaban preguntas que el segundo Wittgenstein consideraría preguntas mal formadas, pseudo preguntas, como preguntas, por ejemplo: ¿refieren los términos de ficción? La palabra o el nombre propio Batman refiere a algo. El segundo Wittgenstein diría: esa es una pregunta muy mal formulada, porque la relación de referencia no es una relación entre una palabra y una cosa. Es una relación entre una hablante y una expresión comunicativa y una cosa, ¿no? De hecho, los filósofos de la primera generación se planteaban paradojas inútiles, yo diría, entre qué pasa si yo quiero referir a pero mis palabras refieren a B, ¿no? Eso se resuelve muy fácilmente. Las palabras no refieren a nada. El que refiere es el hablante, ¿no? Y eso, desde mi personal punto de vista, lo empezó a aclarar el segundo Wittgenstein, continuando con Quine, y luego Davidson, y desde mi personal punto de vista, eso superó una serie de paradojas inútiles, como digo, de la primera época de la filosofía analítica. Creo que eso es básicamente lo que podría decir, tratando de resumir los comentarios que hemos escuchado, y lo que queda más que agradecerles muy sinceramente por su amable presencia.